noches amigos de Armas de Historia, a este nuevo video en el cual hoy estoy acompañado por una persona que tiene como hobby y dedicación sobre todo lo que es la confección de elementos históricos para lo que es la recreación. Recreación de época, recreación histórica, confección de lo que sean accesorios, restauración de armas y todos elementos que en la recreación histórica de Argentina se están utilizando. Les presento a la doctora Ana Rizzo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bueno, hoy te voy a pedir que nos cuentes un poco cómo surge todo esta pasión por lo que es la confección de elementos históricos que utilizan y utilizamos en las recreaciones históricas y que nos cuentes cómo surge primero toda esta idea y después, bueno, el proceso que lleva algunos elementos que vemos que estás diseñando, como ser estandartes, accesorios, galeras, moños. Contanos en un primer momento cómo cómo surge la idea, cómo surge este amor por el diseño de estas cosas. La idea me la trae mi hijo, Julio César, que de un día para el otro me dice, haceme un uniforme. ¿Cómo un uniforme? Sí, quiero un uniforme. Y entonces me pasa una foto de un uniforme antiguo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba por hacer. Y me dice, voy a ser recreacionista histórico. Entonces empiezo a ver, ¿qué es eso del recreacionismo histórico? Y lo empiezo a leer, a buscar en la web. Obviamente en 3 días, cosiendo hasta altas horas de la madrugada, sale el primer uniforme de él y lo veo a él lucirlo con un orgullo tan grande que yo dije, esto me está gustando. Yo en una época fui profesora de Historia y Geografía, estoy jubilada hace unos años, lo que me permitió dedicarme de lleno a esto que es el recreacionismo histórico. Como dice Julio, no solo hago los uniformes, las banderas, los escudos, sino que yo también empecé a meterme en el recreacionismo histórico, participando, haciéndome mi primer uniforme con muchísimo miedo, porque estar delante de público, y eso quiero que queden claro que no es un disfraz. La diferencia entre un disfraz y un uniforme es la investigación que respalda, digamos, claro, el diseño. A eso... mi primer salida fue en Plaza de Mayo, en un desfile del 9 de julio, un día de muchísimo frío, más muchísimas horas de espera, porque el recreacionista tiene que tener un orden establecido en lo que nosotros llamamos el dispositivo. Todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Te hago una pregunta, sí, para orientar un poco lo que es la gente que no sabe lo que es la recreación histórica y de repente se quiere empezar a introducir, a meter en el tema y quiere saber qué cuerpos, qué uniformes, de dónde sacar la información. Es decir, vos al momento de diseñar por ejemplo, una galera en este momento, ¿qué le recomendás a esa gente? ¿Qué sería lo que tendría que mirar, qué es lo que tendría que informarse como para empezar a hacer una recreación a un nivel histórico, digamos, acorde a lo que fueron esos regimientos o esas recreaciones, ya sean civiles? Algo que queremos nosotros es la rigurosidad histórica y un aval que me dé de lo que estoy haciendo. O sea, si a mí me piden confeccionar una bandera del siglo XVII, del siglo XVIII, por mi propia pasión de investigación histórica, hago un anclaje en libros, en láminas, hemos ido a museos a fotografiar los originales, por ejemplo, si he tenido que bordar un morrión para granaderos, el único morrión de la época está en el Cabildo. Granaderos de Fernando VII o granaderos provinciales. Claro, los tuve que se fotografían y bueno, hago el calco y sobre eso se borda o se pinta. Claro, sobre eso ya vamos a ver diferentes elementos. Nosotros le vamos a mostrar ahora un poco más de detalle algunas de las cosas, las prendas o de lo que son los artículos
que Ana fabrica, como para que vean la rigurosidad con la que se hace, ¿no? La forma no es algo azaroso, no es algo inventado, sino que se trata de remitir a investigaciones previas, en el caso de determinados artículos, y otros que, bueno, hay que proyectarlos en base a documentos que no existían o no quedaban, entonces se hace una investigación. Ahora vamos a empezar a ver algunos elementos en detalle de cuáles son las producciones de Ana y les vamos a mostrar estas cosas que tienen un marco de producción muy artesanal, en muchas cosas que pueden llegar a ser hechas como eran en aquel momento, obviamente con los adelantos tecnológicos de 200 años después. Así que bueno, ahora vamos a ir mirando en particular algunos artículos. Bueno, acá estamos viendo una serie de producciones que ha hecho Ana, que como verán tiene una calidad impresionante, y ahora le vamos a pedir que nos cuente un poco de todas estas creaciones. Contame por favor entonces, para empezar, ¿qué tenemos en la mesa? Bueno, en la mesa tenemos escudos heráldicos y banderas, estandartes, la bandera argentina que la acabo de terminar para el regimiento de General Pacheco, y algo que me gustaría contarles a ustedes es qué anclaje histórico yo le doy a cada una de estas producciones. En el primer escudo heráldico, este escudo está en el Palacio de Pacheco, es la copia, ¿sí? Están confeccionados en tela y pintados a mano, faltan encuadrar, me gusta tener las producciones antes de encuadrarlas. Y este es el original de la familia Pacheco española, ¿sí? Característica de las canastas con las vigoritas que le están saliendo. Esto está en España, esto está en el talar de Pacheco. Esta bandera la hicimos para cuando recreamos la batalla de Ituzaingó, ¿sí? Es la bandera del Imperio de Brasil. Esto tiene un anclaje histórico, ya que está sacado tal cual de un museo que la lucen en Brasil, con la corona imperial portuguesa. Y fíjense ustedes, cuando se producen las invasiones inglesas, en la iglesia de Santo Domingo quedan los estandartes y banderas que se le sacaron a los ingleses. Hay otra también en Córdoba. Nosotros pertenecemos al regimiento de vizcaínos, el cual no quedó la bandera. Sí se encontró la bandera del regimiento de gallegos, pero no la de vizcaínos. Cuando nosotros quisimos formar un cuerpo de la época de las invasiones inglesas, lo primero que hice fue buscar algún cuerpo que no existiera en la actualidad. Bien, te hago una pregunta como para poder orientando. Sí. Volviendo a lo que es el recorrido de las confecciones de las que estás haciendo. Sí. Al momento de que una persona, por ejemplo, te encargue o te pida el diseño de lo que es un escudo heráldico o uno de los estandartes como los que tenemos en la mesa, ¿te basás en qué parámetros como al momento de diseñarlos? La mayoría en bibliografía original, en cuadros de época. Recordemos que hay muchísimos cuadros al óleo, entonces voy ampliando esa fotografía, la paso a un molde y después la paso a la tela y la pinto. Y en el caso de que no haya algún registro, es decir, ¿en qué te basás para...? Bueno, justamente viendo la que quedó en la iglesia de Santo Domingo del regimiento de gallegos, veo que queda el escudo real español, ¿sí? Que era Castilla, León y la corona real del momento, y empiezo a investigar cuál era el símbolo que distinguía a los vizcaínos en la época, que es el escudo del señor de Haro. Fíjense ustedes que cuando nosotros fuimos invitados a un centro vasco para una festividad, ellos no conocían que los vizcaínos habían participado en las invasiones inglesas, y fíjense ustedes el escudo heráldico del señor del Haro.
Eh, Es decir, este registro histórico que vos hacés, ¿en qué documentos, por ejemplo, de lo que son los viejos regimientos del Virreinato del Río de la Plata, te basás como para poder proyectar entonces una bandera que no había quedado en registro real? en lo que se utilizaba en ese momento y cuál era el símbolo que identificaba al pueblo, porque justamente la bibliografía dice, manda Liniers a que cada formación sea de la provincia de origen, porque lo que quería Liniers era que se evitara un resquemor. Entonces tenemos los vascos, que son los vizcaínos, los cántabros, los de Galicia, y bueno, los de Vizcaya, ¿sí? Los vascos, que después se unen también con el ejército correntino bajo Murguiondo, van a utilizar la bandera de Vizcaya, que era la bandera del momento. Bien, perfecto. Entonces, claro, queda totalmente encuadrado en una producción de un contexto histórico en el cual entonces no librás al azar, digamos, ninguna de tus producciones. En el caso... Algo que me gustaría hacerles conocer a ustedes. Fíjense en ustedes, este es el árbol de Guernica. Este árbol, que era el que identificaba al del Señor del Aro, va a ser luego muy famoso. Recuerden ustedes el cuadro de Guernica, que Guernica va a ser bombardeado y lo único que queda en pie va a ser el árbol de Guernica. Bien, impresionante. En este caso nosotros tenemos tres tipos de producciones, como les contaba Ana, por ejemplo los escudos heráldicos, los cuales parten en su origen de un ejemplar que ha quedado actual y se puede fotografiar. En este caso son acuarelas pintadas a mano. Las banderas históricas, por ejemplo la del Imperio de Brasil, del cual queda un registro vivo, y una bandera entonces proyectada desde lo que es el estudio de un contexto histórico. Sí. Ahora vamos a pasar a otro tipo de producciones que tienen que ver más que nada con lo militar, con respecto a la militaría y cuerpos virreinales del Río de la Plata.